Benvingudes i benvinguts a Filmoteca de Catalunya. Avui continuem amb el programa Fins que estem dedicant a Helena Lumbreras i és una d'aquestes sessions on crec que podem veure la radicalitat de l'aposta que estem plantejant amb un programa com Afins. Amb Afins, ho diem sovint quan comencem les sessions, no volem fer una retrospectiva a l'ús, és a dir, no volem reduir el llegat o l'experiència o el significat o les formes de relacionar-nos amb una cineasta només als materials que aquesta persona va fer o va enllestir o va acabar en vida. Considerem que la història del cinema és molt més que les obres realitzades i també pot incloure projectes inacabats o fins i tot fabulacions, especulacions alternatives, imaginacions històriques i genealogies que podem construir amb la imaginació i també amb el compromís polític. Avui, com dic, és un exemple perfecte d'aquesta forma no sols de programar cinema, sinó de pensar la història del cinema i de les idees, perquè avui, tot i ser una sessió dedicada a Helena Lumbreras, no veurem cap material de l'Helena Lumbreras, sinó que ens endinsarem amb dues convidades de luxe en un exercici de fabulació històrica que segueix un desenvolupament possible, un passat alternatiu. I és que l'Helena Lumbreras, com potser sabeu, les persones que heu seguit aquest programa, va viure uns anys transformadors i fonamentals a la seva vida a Itàlia, des de mitjans dels anys 60 fins a finals d'aquesta dècada. I en concret va estudiar al Centro de Cinema Experimentale, una de les escoles de cinema més importants del món. En els anys que Helena Lumbreras estava acabant els seus estudis, però continuava molt vinculada als cercles intel·lectuals d'aquesta escola de cinema, un grup de dones feministes van fundar primer el Cineclub Film Studio, on s'ajuntaven per discutir i escriure i visionar cinema des d'una perspectiva feminista, i posteriorment, una d'elles, Ronnie Daupoulo, va fer com a treball final de graduació del Centro Experimentale la mítica pel·lícula L'Adjetivo Dona, que era el tret de sortida de l'activitat del col·lectiu de cinema feminista. Aleshores, el que farem a la sessió d'avui és endinsar-nos en l'experiència d'aquest col·lectiu de dones feministes que orbitaven al voltant dels cercles que va freqüentar la Lumbreras. Fins i tot podem especular que potser van coincidir en un passi del Cineclub Film Studio, que Lumbreras va veure les seues pel·lícules, però deixaré tot aquest joc d'estirar dels fils de la història a les nostres convidades d'avui, que són la Marga Almirall. La Marga és cineasta i membre de la cooperativa Drac Màgic, que he d'afegir que ha estat una cooperativa que a través de la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona ha estat cabdal en la reivindicació contemporània de la figura de Lumbreras, i el Matteo Gianpetruzzi, que és comissari de cinema, també realitzador, i que ha treballat no sols sobre la història del col·lectiu de cinema feminista, sinó també, com veurem posteriorment amb una de les peces que han preparat per nosaltres, sobre les vides posteriors del llegat d'aquest col·lectiu. Vull afegir, per últim, un agraïment a la Cineteca Nazionale, perquè avui, en realitat, estem presentant també una estrena, és la restauració de l'Adjetivo Donna, que presentem per primer cop a casa nostra, així que és un doble motiu d'alegria, i sense més no furte ni un segon de temps a les nostres convidades. Gràcies, Mateo, gràcies, Marga, y gràcies també a vosaltres. El cine, en tanto que creación artística, sigue siendo un hecho estético, cultural, separado de la realidad cotidiana. Su espectacularidad se enmarca en el espectáculo general de una sociedad que nos empuja constantemente a asumir roles, es decir, a parecer antes de ser. Los medios de comunicación audiovisuales, por su amplia difusión, son la herramienta más poderosa que el poder emplea para influenciar el comportamiento, los deseos, las decisiones y la forma de pensar de los individuos, de acuerdo con los cánones establecidos por las sociedades en las que imperan las condiciones modernas de producción y la falocracia, con el fin de su mantenimiento. El abanico de estereotipos femeninos establecidos ha sido siempre funcional a las exigencias económicas y sociales de cada determinado momento histórico. Nos hemos dado cuenta de que no se puede combatir el modo de producción capitalista
sin cuestionar también la vida privada, porque eso significaría ignorar que nuestra propia estructura de carácter está forjada a partir de las exigencias de la economía. A partir de ahora, hay que empezar a transformar las relaciones humanas, es decir, nuestras relaciones con los hombres, con nuestros hijos y con las otras mujeres. No podemos seguir el juego del hombre, quien nos ha puesto a competir las unas con las otras. Es el mismo juego que pone en marcha el capitalista con los trabajadores, obligándoles a trabajar con un salario más bajo para sobrevivir. Para nosotras ya no se trata de sobrevivir, sino de vivir, de controlar nuestra forma de ser, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, de realizar nuestros deseos y no los de la sociedad patriarcal, de presentarnos de forma auténtica. Negándonos a conformarnos a las expectativas sociales y las definiciones impuestas, nosotras, las mujeres, encontramos hoy nuestra identidad, aunque sea entre muchas dificultades y obstáculos. Utilizaremos todos los medios para que nuestra lucha no quede aislada entre los muros domésticos, en los que siempre hemos estado segregadas, o en un debate estéril en el interior de los grupos de mujeres que se están formando. En este sentido, nos interesan los medios audiovisuales, para hablar con otras mujeres, expresar una nueva forma de ser mujer sin querer imponer nuevos modelos. Hasta ahora, las mujeres han sido expresadas por hombres, o se han expresado a través de hombres, que capitalizaban su creatividad, sus ideas, su trabajo, sus energías vitales. Queremos hablar en primera persona de nuestras experiencias, de nuestra alienación, de nuestras penurias, en una sociedad agresiva y alienada, basada en la explotación y en la división del trabajo y de las tareas en función del sexo. Que las proyecciones vayan seguidas de debates y discusiones sirve sin duda para intercambiar ideas y aclaraciones. Pero moviéndose en el marco de un cine que quiere regirse en estímulo, también es necesario que la espectadora adopte una postura diferente. Por eso no nos dirigimos a quienes van al cine a pasar el rato o a distraerse, ni a quienes buscan orgasmos culturales. El nuestro es un llamamiento a la reflexión y a la crítica que se convierte en acción. Nuestra unión es de amor y lucha. El nuestro comenzó como un grupo de concienciación dentro del movimiento feminista, con el objetivo de entender, a través de la discusión abierta de experiencias y problemas personales, hasta qué punto hemos sido condicionadas por nuestra educación, para buscar los medios de descondicionarnos y llevar nuestro discurso y nuestra lucha al mundo exterior. Nuestros programas, algunos de los cuales ya hemos puesto en marcha, incluyen reseñas, críticas de películas dirigidas por mujeres o sobre mujeres para estimular el análisis del papel de la mujer delante y detrás de la cámara. Presentación de películas feministas en escuelas, fábricas, barrios, cineclubes para entrar en contacto con otras mujeres. Realización de películas de ficción, documentales, investigaciones sobre mujeres y niñas para redescubrir su realidad ignorada y distorsionada y llevarla a la conciencia de la comunidad. Las mujeres y las niñas no serán el objeto de nuestro trabajo, sino los sujetos activos de una búsqueda común. Bueno, primero gracias, Pablo, por la invitación. Sí, muchas gracias por estar aquí también. Bueno, lo que acabamos de leer pertenece a un texto que se llama Por un cine clitoriano vaginal. Es un manifiesto publicado en 1973 por el colectivo di cinema feminista que Pablo evocaba antes. Será un poco el foco de la sesión que nos permitirá trazar diálogos posibles o conexiones entre, con el trabajo de Elena Lumbreras, pero también con el presente y el trabajo de otro colectivo. Proyectaremos un fragmento de una película que está en larga medida aún por realizar, de un colectivo de cineastas que es activo en la actualidad en Roma, en Italia. Sí, un poco, ¿no? La idea de leerlo así sin contexto también era como si alguien no lo conocía, ¿no? Como que pudiera por un instante pensar que igual era actual. Bueno, nos gustaba un poco, ¿no? esta confusión.
Pero bueno, como decías y como decía Pablo antes, ¿no? Esto está enmarcado dentro del ciclo Afins dedicado a Elena Lumbreras. Entonces, bueno, un poco la idea, ¿no? Lo que pensábamos era que como Pablo ha comentado antes, Elena Lumbreras estudió primero en la Escuela Oficial de Cinematografía, pero no terminó sus estudios, sino que se fue a Italia, ¿no? Huyendo un poco, entendemos, de esa España rancia, retrógrada y católica de ese momento, y se fue a estudiar a Italia en el Centro Experimental de Cinematografía, que ahora Mateo nos contará un poco más, ¿no? Como las personas que lo habitaban en ese momento. Y y en ese viaje y en ese momento de habitar Italia también es cuando entra en contacto con movimientos obreros militantes, ¿no? Entonces, un poco para también contextualizar y mencionar un poco las genealogías de la circulación de tanto del trabajo de Elena Lumbreras en España y en Cataluña, sí que me gustaría primero como mencionar el trabajo de la Mostra de Films de Dones, como bueno, lo importante que son la recuperación feminista de los archivos, ¿no? Y porque que de alguna forma es lo que nos lleva a estar aquí ahora. La Mostra de Films de Dones es un festival que lleva 32 ediciones y que desde sus inicios entiende su programación muy ligada a los archivos. Y en el caso de Lumbreras, pues se ve muy claro, ¿no? Se puede ver un ejemplo muy claro. En el año 2005, desde la Mostra, en ese momento dirigida por Mercè Coll y Mireia Gascón, se interesaron por programar el cine de Elena Lumbreras y se pusieron en contacto con la Filmoteca de Cataluña, y a partir de ahí se inició un proceso de restauración de sus películas, ¿no? Entonces, bueno, simplemente como ejemplo de cómo los festivales o los espacios de programación sirven también como activadores del archivo, como el archivo no es una cosa muerta, sino que hay que activarla. Entonces, bueno, creo que en este caso es un ejemplo de éxito, en el sentido de que hasta el momento, pues igual, cuando se hablaba de cine militante catalán, pues se conocía Llorenç Solé, Joaquim Jordà, pero a partir de ese momento, ¿no? se pone en circulación pues también el nombre de Elena Lumbreras en este circuito de conocimiento, ¿no? También mencionar simplemente que se programaron, en el año 2005 se proyectaron varias de sus películas, y que también se colaboró con la investigadora María Camivela, que es autora de Entre la esperanza y el desencanto, el cine militante de Elena Lumbreras, también por reivindicar un poco las figuras de las investigadoras, ¿no? que empiezan a trabajar con figuras que igual no son tan conocidas. Nada, simplemente esta pequeña genealogía. Sí, que también creo nos ayuda a entender un poco, bueno, abrir esta especulación sobre relaciones posibles. Elena Lumbreras estuvo en Roma, estudió en el Centro Experimentale de nuevo, pero también vivió ahí, y vivir una ciudad que está atravesada por luchas y reivindicaciones tiene puede impactar directamente en una práctica cinematográficas, en unas prácticas como también no solo la suya, sino también la del colectivo de cinema feminista, que justo mientras ella volvía a España se fundó. Y se fundó a través del encuentro entre Roni Daopulo, estudiante del Centro Experimentale, y Annabella Miscuglio, que fue fundadora del Film Studio, que es un cineclub, y de nuevo también trabajó mucho ahí, organizando ciclos de cine como programadora durante muchos años, organizando ciclos de cine también en una perspectiva feminista, porque la misión del colectivo no era solo hacer películas, sino también encontrar formas de difusión del cine, lo que leemos en el manifiesto al final, reseñas, textos que, bueno, que puedan decirnos algo sobre la historia
una historia de cine feminista. Quizás el primer acercamiento, el primer intento en Italia de construir un conocimiento en este sentido es a principios de los años 70 gracias a esta iniciativa. Pero también realizaron películas y bueno, la primera es la que vamos a ver en un rato, L'Aggettivo Donna. Sí, y así como trazando, ¿no? Intentando imaginar especulaciones de relación entre Elena Lumbreras y este colectivo o estas películas, creo que el título del ciclo lo define muy bien, ¿no? Lo de afinidades o afines, ¿no? Porque sí que encontramos, ¿no? Como más que especular si Elena Lumbreras las conoció, si vio sus pelis, que eso, bueno, sí, queda ahí, cada uno puede fabular, pero sí que es claro que hay afinidades entre sus cines, ¿no? Y sus intereses. Y lo podemos ver de varias maneras, ¿no? Por una parte, por lo colectivo, por el hecho del colectivo de cinema feminista que trabajan desde lo colectivo y que no tanto como una autoría individual, sino que el trabajo sale desde esta colectividad. Pero también es entender lo colectivo como bueno, una de las grandes aportaciones del feminismo, ¿no? Que es la idea de lo personal es político, como ir más allá de lo que me afecta a mí es importante, sino entenderlo como las cuestiones personales tienen que ver con las estructuras sociales, ¿no? Y eso es algo que hacen tanto Elena Lumbreras con su trabajo con el colectivo Cine de Clase, aunque también sus obras que son más en solitario también están hechas desde ahí, ¿no? Desde esa colectividad, pero ya luego directamente firman como colectivo Cine de Clase, y que también hacen en el colectivo de cinema feminista, y que lo llevan como un poco como su política de formación de colectivo y como autoras, ¿no? Rechazar completamente el concepto de los críticos de ese momento de cahiers du cinema del cine de autor, y como eso, pues, por ejemplo, para Elena Lumbreras en realidad también es un claro posicionamiento político contra pues el régimen franquista, el patriarcado y la lógica individualista que promueve el capitalismo, ¿no? En eso veríamos una afinidad clarísima, pero luego también en su interés por los procesos, ¿no? Como el trabajo de ambos colectivos y en su militancia política hay un interés por el proceso más que en los resultados, en el sentido de el análisis de un contexto histórico, de un proceso histórico, donde surgen esas cuestiones que acaban siendo relevantes, ¿no? Como en realidad podríamos decir que es un poco la antítesis de lo que hacen los medios audiovisuales hoy en día, donde todo es el titular y el resultado final, ¿no? Aquí, pues, tanto en sus pelis como en su trabajo político, pues es mucho más el cómo, ¿no? Y luego también hay cierta afinidad estilística, creo, entre el cine de Lumbreras y el cine del colectivo, en el sentido de que es un cine no narrativo, un cine desregulado, fuera de la norma, fuera de los cánones de producción audiovisual, y ahora igual nos cuentas un poco más, ¿no? Los medios de producción de esta película y de las otras del colectivo, pero se ve claramente como hay un interés en este cine documental que le da valor y le da importancia a testimonios populares, en el sentido de dar voz o dar autoridad a esas personas, a esos colectivos que no suelen tenerla, ¿no? Lo vemos tanto lo veremos en la peli de hoy, pero también lo hemos visto en las pelis de Lumbreras que han pasado por aquí, ¿no? Como pues habla con los obreros, con los estudiantes, los huelguistas, los campesinos, cómo sus experiencias son fuentes de información válidas, y documentarlas, ¿no? Las documenta a través de su cine. Y creo que todo esto son afinidades que hay entre Elena Lumbreras y el colectivo de cinema feminista, que creo que no necesitan de una especulación que están pues a la vista, ¿no? Sí, evidentemente, justamente a partir de este trabajo colectivo, cabe mencionar que también después
profundizaremos más en cómo las dificultades también que pueda tener un trabajo colectivo, pero también las evoluciones y cómo cambia el colectivo a lo largo de los años. La película que en un momento vamos a ver es el primer largometraje que producen y, bueno, como mencionaba Pablo también, nace como proyecto final de los estudios de Ronnie en el Centro Experimental. En este sentido, la dimensión colectiva también puede ser más significativa porque se vincula también a una forma de pensar el cine desde la escuela de cine y desde pero una perspectiva feminista. O sea, es fuera de la escuela en este caso, y por eso es singular, que se unen Ronnie, Annabella y un grupo de otras personas, no todas mujeres, realizan la película. Luego la segunda película que realizarán, La lotta non è finita, sí que son solo mujeres, pero más bien, como leíamos en el manifiesto antes, desde los movimientos feministas activos en Roma en aquella época. En particular, ellas se conocieron en un grupo del centro de Roma, vía Pompeo Magno, en el centro de Roma, que, bueno, que es uno de los movimientos más, significativos de la época y que, de alguna forma, encontramos muchos temas que seguramente estaban ahí, se movían alrededor del movimiento, retratados en la película, desde el trabajo a la vida doméstica, la dimensión doméstica, el aborto, la construcción de la identidad femenina y su inferiorización desde la infancia. Un conjunto de temas que la película explora a través de un dispositivo entre el ensayo y el reportaje, que a nosotras nos parece muy potente y que está considerada la primera película feminista del cine italiano, aunque Cecilia Mangini ya había realizado Essere donne en 1965, 6 años antes, pero más allá de ser la primera o no, lo que nos interesa es esta experiencia colectiva de sacar a la luz estos temas y de, y de alguna forma intervenir en la realidad italiana y en el panorama cinematográfico italiano de forma muy poderosa. Una última cosa, me parece que algo que atraviesa la película, y luego la lanzamos, es una crítica a la cultura patriarcal en un sentido muy amplio. La película empieza y acaba con una referencia directa a la cultura patriarcal, pero también una curiosidad pequeña. En la película se escucha una canción 2 veces, que es una versión de Bella Ciao feminista. Es decir, Bella Ciao, ya no el canto de la resistencia dei partigiani, sino un canto de las mujeres trabajadoras en los campos de arroz. Creo que nos pueda, dar una dimensión, una idea de la dimensión de esa intervención de las cineastas en reimaginar otra cultura que no sea patriarcal, también a partir de la cultura popular y de algo muy bien reconocible y reconocido. Y nada, vamos a... Sí, igual vamos a verla y luego la comentamos un poco, ¿no? A la vuelta. Vale. Bueno, aquí estamos, de vuelta. Que pensaba que está bien que hayas contextualizado, Mateo, ¿no? Como esta película es en realidad, ¿no? Nace como el trabajo final de la escuela de cine de una de los miembros del colectivo, y creo que esto es importante, ¿no? A nivel como formal, pues como habéis podido ver, ¿no? La parte técnica
de la película, pues habla de este modo de producción muy sencillo, ¿no? En el que hay pues problemas de sonido, de sincronización del sonido. Es verdad que da gusto verla con esta restauración de la Cineteca. Yo no la había visto. Bueno, creo que nadie, porque es muy reciente, ¿no? Y es verdad que no es normalmente el formato en el que se pueden ver este tipo de producciones, ¿no? De colectivos, de cine feminista, que suele ser o bien difícil encontrar las copias o bien en copias así de mala calidad, ¿no? Como la politización de la calidad cinematográfica, digamos. Pero sí, ¿no? Como este modo de producción pues se ve muy claramente en el formato de la película. Y luego pensaba también así como los dispositivos que usa, ¿no? De esta combinación, cómo va alternando esta parte de los testimonios, digamos, como populares, ¿no? La casalinga, la mujer que trabaja en la casa, con discursos más de textos, de análisis sobre el movimiento feminista, que luego los cita al final, ¿no? En este, como clarificando que es un ensayo, ¿no? Y va combinando esto también con imágenes de momentos de lucha, ¿no? Del colectivo feminista. Y luego también como, bueno, ahí es el uso de estas distintas estrategias, digamos, que tiene como estos momentos clave del inicio y el del final, ¿no? Que tiene ese punto igual más cómico, pero el del inicio, ¿no? Con estas citas de los grandes filósofos que de alguna forma, no sé, yo pensaba igual esto es un recurso que ahora igual lo veríamos un poco, no sé si agotado, porque de alguna forma está como recreando otra vez la violencia, ¿no? Leer estas frases otra vez, no sé, hoy en día creo que ya este tipo de recursos no se usarían, ¿no? Como método de denuncia, creo. Pero sí que hay otras cosas que son interesantes, ¿no? Como va hilando pues diferentes temas y va usando como distintos recursos y estrategias para hacerlo. Y un poco todos los temas que has comentado anteriormente, ¿no? Pues, las diferentes cuestiones que va abordando y cómo de fondo hay siempre esta voluntad de señalar la estructura, ¿no? Y de hablar del patriarcado y de la construcción del patriarcado, que creo que es el punto clave de esta película, que lo vemos también en el título, ¿no? El adjetivo dona, el adjetivo mujer, como aquello que se suma, ¿no? No es en sí mismo, sino es un añadido de alguna forma, ¿no? No sé si querías comentar también alguna cosa de la película o nos quieres contar cómo sigue. Bueno, sí, no, me parece interesante lo que dices también en cuanto a la participación de la lucha feminista en la película, que interviene y se manifiesta porque su segunda película está directamente vinculada a los colectivos. En cualquier caso, esa es una película más amplia y la lotta non è finita. Se enfoca más en los colectivos y los movimientos en los que militaban también Ronnie y Annabella y las demás. Quería enfocarme en Ronnie y Annabella porque quería un poco hablar de cara a la próxima proyección. Sí. De lo que pasa después con el colectivo. Porque, bueno, voy a leer un pequeño fragmento de una entrevista a Ronnie Daopulo años después, cuando ella recuerda los momentos de
bueno, de realización de estas películas. El verdadero problema fue que se desataron mecanismos de competencia, de poder, etcétera, y así empezamos a ver con mucha claridad que muchas cosas que decíamos dentro del movimiento, como no debe haber un líder, no a la ideología, no a la competencia, al final se habían convertido en eslóganes que no respondían a logros concretos de nosotras como individuos. Y bueno, también menciona después que después de la lotta non è finita, después del 73, ella y Anabella salieron del movimiento y no frecuentaban más los grupos del colectivo. Pero esto coincidió con, bueno, quizás nos dice algo sobre las dificultades también de hacer cine en colectivo, en el marco de un colectivo, porque tampoco, ¿no? Hay siempre que solo idealizar. Me parece muy fascinante en este caso cómo atraviesa esta entrevista una cierta idea de no querer al líder, no querer tener tampoco la figura de la directora. Esa es otra parte de la entrevista. Decía, no nos queríamos convertir en la figura de la directora como el cine de autor que mencionabas antes, ¿no? Los Cahiers du Cinéma, etcétera, sino pensar lo colectivo también, y más allá de mucha gente haciendo cine, de no asumir rol de poder, porque, bueno, habla y menciona de la, no de la, bueno, de la necesidad de expresar algo muy personal, y entonces sí que están como individuos y colectividad, pero bueno, no queriendo asumir roles de poder. Y siguen, en realidad siguen siendo muy amigas y encuentran a un grupo de otras cineastas que se vinculan al proyecto y a esta experiencia que sigue estando cambiándose, convirtiéndose y bueno, que son María Grazia Belmonti, Anna Carini, Paola De Martis y sobre todo Loredana Rotundo, que era una programadora de la televisión pública, de la RAI, la televisión pública italiana. Cuando se unen a finales de los 70... Es después, ¿no?, de la lotta non è finita. Sí, unos años después. Cuando, bueno, la lotta non è finita acaba una primera etapa del colectivo. Y pasan unos años, siguen haciendo otras cosas que no son películas directamente, por ejemplo, alrededor de 75 y 76 hacen un ciclo de cine en el Film Studio, que es la primera grande retrospectiva feminista que se llama Quinómata. También hacen una publicación que acompaña el ciclo, y esto son las intervenciones, ¿no?, que decía antes, de cara a dar espacio y visibilidad a una historia del cine contextualizada en clave feminista, como estos primeros acercamientos en Italia, obviamente al Film Studio, y muy vinculados a la comunidad. Lo que se menciona aquí, evidentemente, siguieron teniendo muchos contactos con colectivos feministas y siguieron siendo feministas hasta el final. Pero es interesante lo que pasa porque a finales de los años 70, coincidiendo también con al acabar de una década de luchas muy intensas en Italia, este nuevo grupo formado, gracias a Loredana Rotundo, que trabajaba en la RAI, y gracias a la intervención del entonces director de la cadena 2, Massimo Fichera, empezaron a trabajar en un reportaje de un documental, de una filmación de un juicio por violación a 4 imputados, que, bueno, un caso que había tenido bastante repercusión mediática o en los periódicos. Así deciden filmar el juicio. La primera vez que se filma un juicio así, de este tipo en Italia, y el resultado es un documental que se llama Un juicio por proceso per stupro, un juicio por violación,
que tiene muchísima repercusión y que gana premios, tiene mucha visibilidad también internacional, arroja luz sobre no solo la situación específica del caso retratado, sino también sobre las violaciones y también la hipocresía y el silencio alrededor de eso. Pero bueno, lo que pasa después es aún más... Exacto, iba a decir pero. Porque ahora esta película no se puede proyectar públicamente porque los herederos de los abogados de los imputados se apelan a una ley de derecho al olvido porque piensan que la película ofrezca un retrato negativo de sus padres o abuelos. Y esto ya nos dice muchísimo sobre Total, pero eso entiendo que posterior, porque la película sí que tiene primero un circuito, ¿no? Que va a festivales sí, va y muy luego sufre esta censura posterior, ¿no? Sí, y tiene también que ver quizás con, nos dice ya mucho sobre el trato que podían tener, que tenían, yo la he visto, tenían los abogados frente a la víctima. Y bueno, la película no se puede proyectar públicamente, aunque existe y se puede ver. Sí. Pero la película siguiente que no se puede ver y ahora voy a mencionar brevemente esta para lanzar luego la segunda proyección. El éxito, entre comillas, y la repercusión que tiene Processo per Stupro abre las puertas a otro proyecto, siempre patrocinado por la cadena 2 de la televisión pública, siempre de una forma documental, pero también con una búsqueda formal, reportaje, pero no... en otro texto hablan de que no querían hacer un reportaje al uso, sino una reflexión también sobre las imágenes. Un proyecto más ambicioso quizás que se llama AAA Offresi, sobre el trabajo sexual. En particular sobre una trabajadora sexual francesa que vive en Roma y que las cineastas filman también en los momentos de, con sus clientes y en su casa también. Lo que pasa después con la película es que la película se realiza, se tiene que emitir, llega la fecha de la emisión y la comisión parlamentaria la censura, bloquea la emisión y empieza un largo juicio a las directoras por incitación a la prostitución y violación de privacidad. Este gran y largo episodio destroza de alguna forma el colectivo, porque cada una tiene una actitud distinta a la hora de, tiene una idea distinta de cómo posicionarse, porque evidentemente la demonización que sufren en los periódicos y en cómo se relata este tema, el colectivo sufre de estos ataques y de nuevo nos hace pensar en cómo la violencia patriarcal no está solo, está también en, de alguna forma, censurar, pero también limitar también el seguimiento de iniciativas como estas. Esto nos lleva a la segunda proyección. Porque esta película, Offresi, continúa a día de hoy censurada. Sí. Y no sé, ¿no? A diferencia de la otra que está censurada, pero sí que se pueden ver copias, esta no. Esta simplemente porque la copia no. fue secuestrada por el juzgado y sigue siendo bloqueada y secuestrada como cuerpo de delito. Esto sería la denominación oficial. Y bueno, a partir de ahí, a partir de ahí el colectivo, digamos que se
se disgrega o termina, digamos, su trabajo, o, ¿no? A partir de Sí, esta... de alguna forma sí, porque o sea, siguen trabajando, pero no juntas y no en un proyecto así. Ya no. Lo que sí es interesante es que vamos a presentar ahora la obra de otro colectivo, La Colectiva, un grupo de cineastas jóvenes italianas que trabajan justamente a partir de las genealogías feministas, que es su primer proyecto, bueno, el primer proyecto que hicieron juntas, aún sin denominarse La Colectiva, es una obra sobre la militancia, el feminismo italiano de los años 70, justamente. Vuelven diálogos. Y luego encontraron esta historia. Se enfrentaron a la historia de Aofresi, su censura, su ausencia de la historia oficial del cine italiano, y quedaron muy impactadas por esta película perdida. Y empezaron a imaginar no solo cómo podría ser la película, sino qué supone a partir de esta película hacer un discurso sobre la invisibilización en los archivos de esta historia y también del trabajo del colectivo. Y el resultado es una película que están aún realizando. Esto que vamos a ver es un primer acercamiento, son 10 minutos. Es muy cortito y es por un lado, una expresión de lo que es su acercamiento y su búsqueda de la película perdida, y por otro es una tentativa de imaginación y de puesta en escena de estos materiales. Bueno, a partir de materiales que son testimonios orales, que son trozos de archivo, que son una especie de guión o lo que pasa en la película. Bueno, lo veremos en... Sí, me parece muy interesante que acabemos con con estos fragmentos, porque creo que es una manera, creo que hermosa de alguna forma de hilar estas afinidades, ¿no? Porque entiendo que este colectivo actual de mujeres italianas que hacen esta genealogía, esta relación de afinidad con el colectivo italiano de los 70, funciona también en relación a Lumbreras y el colectivo Cine de Clase, y a mí me daba por pensar, ¿no? Como en el ciclo Afins pues se han ido programando distintas piezas suyas, o como mencionaba Pablo al inicio, ¿no? que a veces el trabajo de una cineasta no es solo eso que ha terminado. Pensaba, pues ojalá también ciclos como este, donde se programan trabajos de cineastas, sirva también para activar ejercicios como este, ¿no? Me acordaba de una de las primeras sesiones con Sonia García López que hablaba del trabajo de Elena Lumbreras cuando estaba todavía en la Escuela Oficial de Cinematografía, y había pues algunos guiones nunca realizados, ¿no? Pues como eso también es una oportunidad, o para mí pensaba, bueno, esto, ¿no? Como La Colectiva han hecho con esta película perdida, pues igual también se puede hacer con otras películas perdidas de alguna otra manera, ¿no? Y me parece interesante también cómo, bueno, ahora lo vamos a ver, el fragmento, pero cómo van hilando distintas estrategias, este uso de los testimonios que mencionabas, pero también, claro, en ese caso tienen un libro, ¿no? Que es como las autoras recogen a posteriori, después de la censura, ¿no? Recogen de alguna forma, no sé si es el guión estrictamente, pero algo de las secuencias de la película, o sea, tienen un material más o menos fiel a lo que la película podría ser, y como, bueno, ya lo veréis, ¿no? Su estrategia, su dispositivo para poner en pantalla eso, que me parece interesante, pero que luego igual lo podemos comentar al final, sí, brevemente.
Vale, pues vamos. El vamos título de la obra en proceso es AAA, Cercasi. Em sap supergreu perquè tinc l'ingrat paper de dir que no tenim temps per fer un col·loqui, perquè tenim una cita en aquesta mateixa sala amb Chaplin en 30 minuts i hem de desallotjar la sala, però no volia tancar la sessió sense agrair Mateo i Marga la feina no només de diàleg i contextualització, sinó també de tria de les pel·lícules, perquè realment heu dibuixat, trobo que una genealogia fascinant i molt evocadora. I també agrair la vostra presència i us convide i us anime, si voleu més informalment, a fer el col·loqui a la porta, al corredor. Moltíssimes gràcies i fins aviat.